cognitivas superiores, entrar de lleno con los nuevos temas. Lo que vamos a ver en primer lugar va a ser, desde el purbe sobre todo, las primeras cuestiones y conceptos fundamentales de la sexualidad, algunos conceptos básicos. Vale. Tengo que adelantar un poco más. Vamos al medio. ¿Quieren que veamos de vuelta el hipotálamo? Ahí va. Ahora sí, diferenciación sexual. Es zarpada la imagen. Mucho me decían, no, ¿cómo va a poner eso así? Pero bueno, la imagen. Dimorfismo sexual. El primer concepto que vamos a empezar a dilucidar es el concepto de dimorfismo sexual. Dimorfismo hace referencia a la expresión de dos formas de un fenómeno, en este caso, la manifestación sexual de dos maneras, dos especies de expresiones a nivel biológico, ¿sí? Eso es importante aclarar, que nos vamos a posicionar en una dimensión neurobiológica. De esa posición neurobiológica, efectivamente, se puede hablar de dimorfismo sexual. Podemos hablar de que está el desarrollo del aparato sexual femenino y el aparato sexual masculino y los caracteres sexuales añadidos, ¿sí? En algunas especies no solo hay una diferenciación sexual a nivel físico, sino también comportamental. Es decir, conductas típicamente de especies o de hembras y conductas más caracterizadas en el orden de los machos. En algunas especies sí puede haber una distinción conductual de ese tipo. Ahora, en el ser humano no, porque en el ser humano el comportamiento es mucho más complejo e intervienen variables de otra naturaleza, ¿sí? Entonces, eso nos vamos a referir cuando hablemos de dimorfismo sexual. Una diferenciación a nivel físico y en algunas especies también a nivel conductual, que se van a diferenciar basándose en diferentes partes del encéfalo que ya vamos a ver. Entonces, en los seres humanos estas diferencias son menos evidentes. Por ejemplo, algunos de estos dimorfismos son parte del repertorio reproductivo de varias especies. Por ejemplo, la ordosis en las hembras. Esto es lo que les mencionaba de algunas conductas características de las hembras o de los machos. La ordosis en las hembras y montada en los machos. Por ejemplo, ¿esto qué sería? La ordosis. Y acá, montada. Entonces, en algunas especies sí podemos hablar de una diferenciación de este tipo. En los seres humanos, como yo les decía, estos fenómenos hay que verlos desde otras disciplinas porque las dimensiones involucradas son de carácter sociocultural, sociohistórico y hasta político. Entonces estas dimensiones no las vamos a tener en cuenta, pero el Purves las menciona simplemente, ¿sí? Los seres humanos, los diferentes comportamientos de hombres y mujeres son mucho más sutiles y comprenden la identidad sexual, es decir, la percepción subjetiva de la elección sexual. La elección de pareja sexual, los comportamientos que se relacionan con la función sexual o reproductiva. Entonces, en base a estas distinciones, podemos hablar de que hay tres categorías de sexo. Podemos hablar de sexo cromosómico, sexo fenotípico y identificación de género. Una tercera categoría. Sexo cromosómico, fenotípico e identificación de género. Vamos al primero, el cromosómico. Hace efectivamente referencia al contenido cromosómico que va a determinar nuestro desarrollo sexual. A los cromosomas sexuales de un individuo. Ya saben que tenemos, por ejemplo, los cromosomas XX e XY. ¿Sí? Esta es una afirmación, digamos, del Purves. Estaba incluida en uno de los exámenes, así que tenganlo en cuenta. Sepan bien cada categoría, diferencien bien cada categoría de una de otra. Dice, la mayoría de los seres humanos tienen un cromosoma X y otro cromosoma Y. ¿Por qué?
Porque XY tienen los varones. Sí, pero, bueno, esa es una discusión, por eso lo puse. Pero en realidad es verdadero. Porque la mayoría de los seres humanos tenemos una X y una Y. Las mujeres, XX, y los hombres, XY. Está mal planteada. Puede ser. Está mal planteada. Porque en todo caso, si la mayoría de los seres humanos son varones, entonces es correcta esa afirmación. Lo que pasa es que dice cromosoma X y otro Y, pero no necesariamente te está diciendo que sí o sí te vas a tener de Y. Por eso, esa discusión puede... Pero eso está como una pregunta de examen. Está incluida dentro de una de las opciones, puede tocar, o sea, está en el libro, eso es importante, que a partir de ahí muchos que no entendían esto de por qué, pero en realidad, bueno, se puede tratar filosóficamente acerca del concepto categorial, que si es extensivo o no, pero en términos pragmáticos, tómenlo como una afirmación correcta, ¿sí? Después vayan al profe y digo, mire profe, desde el punto de vista filosófico categorial, esto está mal planteado. A ver qué onda. Pero, tengan esto en cuenta. No, o sea, si les llega a dar esta opción, bueno, esta opción es una de las correctas, ¿sí? Depende de cómo se lo plantean en el ejercicio, si es que les llegase a tocar. Esto es sexo cromosómico. Nos referimos a los cromosomas. XY se dice hombre genotípico. XX, mujer genotípica. ¿Sí? Eso es el sexo cromosómico, es el contenido genético. Ahora, el fenotípico se refiere a la expresión de ese contenido genético, al desarrollo fisiológico, físico, concreto, corporal de ese contenido genético. Por ejemplo, de un genotipo XX, ¿cuál va a ser la expresión? Y bien, se va a desarrollar todo lo relacionado a un aparato sexual masculino y todos sus caracteres sexuales añadidos con un individuo, XX, desarrollo de un fenotipo femenino, con individuos con ovarios, ductos, útero, cuello uterino, clítoris, vagina, labios vaginales. De un genotipo XY, ¿sí? Entonces va a dar la expresión de todo el aparato reproductor masculino. Testículos, epidimo, conducto deferente, vesículas seminales, el pito ese, el escroto. Eso es referente al sexo fenotípico. Y en algunos casos también a nivel conductual. El fenotípico es el fenómeno, lo que se expresa, lo que se ve. Por eso, sobre todo a nivel físico, evidentemente está la diferenciación. Y en algunas especies, como yo les decía, también se ve esa diferenciación a nivel comportamental. ¿Hasta ahí me van siguiendo? ¿Sí? Después tenemos la identificación de género, que es mucho más compleja. Mucho más compleja. Se refiere a la percepción subjetiva que tienen los seres humanos acerca de su elección sexual, acerca de su orientación sexual. Y en ese sentido, incluye otro tipo de variables que no vamos a tratar analíticamente de esta materia, pero sí es necesario que obviamente tengan en cuenta y las tenemos en cuenta desde otras materias de carrera. Dice, es extremadamente más difícil poder definir este concepto, ya que implica la introducción de variables como las expectativas sociales, normas de la cultura, y yo agrego procesos sociohistóricos políticos que también definen y canalizan la normatividad sexual de los seres humanos en este planeta, por lo menos en esta época histórica que estamos viviendo. Eso, identificación de género, ¿sí? Entonces, el cromosómico, el fenotípico e identidad de género. Ahora, con respecto a estas tres categorías, es útil pensarlo de la siguiente manera, dice Purves. Por ejemplo, cada categoría podemos pensarla desde aquello más inmutable, inmodificable, difícil de poder influir por algún tipo de agente externo, hasta lo mucho más variable, ¿sí? Como una especie de una franja de lo que tiene menos capacidad de ser modificado a lo que es más variable. Por ejemplo, lo cromosómico en su mayor parte dice es inmutable, inmodificable, muy difícil, ya sea, tiene que ser algún trastorno a nivel genético, pero es muy difícil si no cambiar, modificar ese contenido cromosómico.
El fenotípico sí es medianamente modificable, porque a través de diferentes tratamientos hormonales, cirugías u operaciones podemos cambiar esa manifestación fenotípica que se da a nivel del cuerpo, por ejemplo, o algún tratamiento hormonal, ¿sí? Ahora, la identificación de género sí es totalmente variable, porque depende de muchas dimensiones que entran en el juego. Entonces, de esa manera se puede comprender esta categorización acerca de la sexualidad humana. Desde este punto de vista de análisis que es la neurobiología, ¿sí? Siempre tengan en su presente. ¿Está con esto? ¿Va? ¿Me escuchan bien, no? Allá. Si sienten calor, después prendemos un aire, que es abrir la ventana un toque. Después podemos prender los helicópteros. A ver, ahora que vimos estas categorías de sexualidad, uno podría esperar que haya una continuidad entre el sexo genotípico y el sexo fenotípico, entre el cromosómico, genotípico, que sería el contenido genético, cromosómico, y el fenotípico, lo que se expresa. Ahora, en algunos casos, dice al 1 al 2% de los casos, se dan ciertos trastornos, ciertas interferencias en ese desarrollo de lo genotípico cromosómico a lo fenotípico, con sus consecuencias. Eso se da en el 1 al 2% de los casos y se llama casos de intersexualidad. Vamos a encontrar variaciones de dos tipos: variaciones o alteraciones a nivel cromosómico, o variaciones o alteraciones a nivel hormonal, sobre todo en los receptores hormonales. Entonces, variaciones cromosómicas, variaciones hormonales. El PURES menciona 3 cromosómicas y 2 hormonales. Esto lo pueden tener en cuenta en el examen, sepan diferenciar uno de otro. Por ejemplo, variaciones cromosómicas está el síndrome de Turner. Síndrome de Turner es un caso, escriban, de monosomía. Monosomía, porque incluye un solo cromosoma. En realidad esa O que está ahí representa la ausencia de otro cromosoma. Representa la falta como la objeto va a decir de la cara. Después lo van a ver el psicópata. Entonces, es una monosomía porque solo incluye una X, un cromosoma X. Por lo tanto, se va a expresar, un ser humano que tiene síndrome de Turner se expresa fenotípicamente como mujer. ¿Sí? Pueden ponerle al lado del símbolo. Fenotípicamente como mujer. Pero cuenta con trastornos madurativos. ¿Sí? Por eso constituye un trastorno a nivel cromosómico. Tiene trastornos madurativos a lo largo del desarrollo. Puede llegar a tener, por ejemplo, 40 años, pero si uno lo ve de afuera, tiene un aspecto niñado, porque tiene inconvenientes a nivel del desarrollo y de maduración. Esa sería la parte clínica del síndrome de Turner. ¿Sí? Síndrome de Klinefelter, XXI. Este síndrome constituye una trisomía. La anterior era una monosomía, de ahí una X. Ahora es una trisomía porque tiene 3 cromosomas. Tiene una X de más, XXI. El cromosoma Y hace que el ser humano se desarrolle como un fenotipo masculino. Entonces pongan al lado, es un fenotipo masculino. Pero efectivamente cuenta también con una pobre diferenciación, pobre desarrollo de los caracteres sexuales. También tiene trastornos a nivel de desarrollo. Hay una película argentina que se llama así, XXI, con Darín. La mayoría de Darín. Y plantea el conflicto subjetivo de la persona que padece este trastorno. ¿Sí? Trisomía y se expresa como masculino.
XYY es el tercero. XYY se llama, algunos lo llaman popularmente como síndrome del superhombre, tiene una I de más, no presenta un trastorno evidente, no presenta complicaciones visibles, por eso la denominación de superhombre. No implica aparentemente algún tipo de problema, complicación o conflicto a nivel fisiológico. O sea, quizás muchos tengan esto y no se dan cuenta. Entonces, esas son variaciones cromosómicas. Turner, Klinefelter, X y Y. Pueden preguntarle, por ejemplo, bueno, ¿cuál de las siguientes afecciones constituyen variaciones cromosómicas? Y les mencionan antes. Les marcan algunas que implican estas variaciones cromosómicas. ¿Cuáles constituyen una monosomía? Turner. ¿Cuál es la siguiente constituye una trisomía? Klinefelter y X y Y. ¿Sí? Tengan en cuenta esas consideraciones. Ahora, eso a nivel cromosómico. A nivel hormonal hay dos: hiperplasia suprarrenal y síndrome de insensibilidad de los andrógenos. Hiperplasia suprarrenal congénita, que quiere decir que es genético, constituye una hiperproducción, consiste en una hiperproducción de hormonas por parte de la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal, que es una pequeña glándula que está arriba de los riñones, por eso recuerden que se llama suprarrenal, empieza de repente a producir de manera descontrolada hormonas sexuales, y eso ocasiona bastantes problemas a nivel hormonal, a nivel del desarrollo, ¿sí? Eso consiste entonces en la hiperplasia suprarrenal. Y el síndrome de insensibilidad de los andrógenos es un trastorno muy especial, muy particular, porque uno de los pocos síndromes en donde partimos de un genotipo XY. Uy, tuve un déjà vu. Claro, lo que pasa es que lo de antes. Casi. El síndrome de insensibilidad de los andrógenos. Hoy todavía lo tengo. Ahí está, ya se pone. Te juro que está el perro acá. Buena onda. Hay un montón de teoría del déjà vu. Bueno, pero otro momento. Partimos de un genotipo XY. O sea, a nivel cromosómico sería el desarrollo de un embrión masculino. Pero en este trastorno, el síndrome de insensibilidad a los andrógenos, que quiere decir que el embrión no es sensible a las hormonas sexuales que masculinizan al embrión. Por lo tanto, partimos de un genotipo masculino, XY. Pero, al ser insensible, el fenotipo se convierte en un fenotipo femenino. Por eso también se llama feminización testicular. Se feminiza. Se desarrolla el embrión como mujer. Y nace mujer, se siente mujer, se cría normalmente como mujer. Se desarrolla como un ser humano con los caracteres sexuales femeninos. No tiene ningún tipo de complicación. Detalle, sí, perdón. No puede ovular. Por lo tanto no podría tener hijos, pero sí podría experimentar una vida sexual totalmente normal, ¿sí? Y puede detectarse, bueno, cuando se ve que, bueno, no ovula, entonces va al médico y pueden descubrir el síndrome. Pero no tiene mayores complicaciones, ¿sí? Entonces, si les llegan a preguntar cuáles de las siguientes variaciones, alteraciones, parten de un genotipo XY y tienen un fenotipo femenino, pongan síndrome de insensibilidad a los andrógenos o feminización testicular. ¿Sí? ¿Hasta ahí va? Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla cada uno. Dice, a partir de 6 semanas de gestación, o sea, un día, una noche de lujuria y desenfreno, 6 semanas después, una noche, una tarde, o sea, lo que sea. 6 semanas después de eso, se forman las gónadas primordiales en el embrión. Las gónadas primordiales, así se llaman, gónadas primordiales.
Esas hormonas primordiales tienen dos tipos de conductos. Conductos de Müller y conductos de Wolff. Los conductos de Müller, si se llegan a desarrollar, van a promover el desarrollo de todo el fenotipo femenino. Todo lo que implica. El conducto de Wolff, el fenotipo masculino y todo el desarrollo físico del aparato reproductor masculino. Entonces, a las 6 semanas van a estar presentes estos dos conductos. Dependiendo del genotipo presente, se va a estimular uno u otro. Acuérdense, Müller, fenotipo femenino. Wolff, fenotipo masculino, puede ser preadulto. Tenganlo claro. Acuérdense, Wolff, yo siempre digo, Wolff, Lowe, Achote, algo así. Y Müller se me gana mujer en portugués. ¿Sí? Era más o menos así. Más, bueno. Müller, mujer. No es en portugués. Puede ser. ¿Sí? Creo que una vez lo dije, pero no sé si lo... ¿Sí era así? ¿Ah, sí? Bueno, entonces... ¿Cómo se dice en portugués, mujer? Moleada. Bueno, ahí va. Igual...